Buenos días, profesor. Hoy día, pues, somos el grupo aquí de Chávez, Freddy, Toala y mi persona. Hoy, pues, vamos a presentar la obligación de llevar contabilidad y el alcance legal en Ecuador. Pues en esta posición nuestro objetivo es analizar quiénes deben llevar contabilidad según el Código de Comercio, la normativa tributaria, las responsabilidades legales y los criterios para exigirla. ¿Quiénes están obligados a llevar contabilidad en el Ecuador? Conocemos por el primer tema. Según el artículo 28 del Código de Comercio, todo comerciante debe llevar contabilidad. Pero ¿quién es un comerciante? El artículo 1 define al comerciante como quien realiza actos de comercio de forma habitual, como la compra, venta o presta de servicios. Eso ya es un comerciante de día a día. Por otro lado, la normativa tributaria en el artículo 37 del reglamento LRTRI exige contabilidad a quienes tienen ingresos anuales superiores a 300.000 o capital propio mayor de 180 dólares. Sin embargo, hay opciones para pequeños negocios. La diferencia clave es que el Código de Comercio se enfoca en la actividad, mientras que el SRI mira los números. Por ejemplo, un artesano con ingresos bajos debe llevar contabilidad mercantil, pero no tributaria. Ahora, Pedro explicará las responsabilidades legales. Muy buenas. A continuación les voy a explicar sobre estas responsabilidades, las cuales acarrean cierto significado. Como tal, tenemos la responsabilidad del comerciante, la cual nos especifica en su artículo 30 del Código de Comercio que es garantizar la contabilidad completa y exacta. Quiere decir que debe estar una contabilidad íntegra en el cual no se deje fuera ningún tipo de valor de acuerdo a los movimientos que ha tenido la empresa o dicho negocio. Tenemos las consecuencias judiciales, como lo establece el artículo 38, la pérdida de valor probatorio en juicios. Tenemos las consecuencias fiscales, que son estas multas del Servicio de Rentas Internas, el cual puede llegar hasta el 5% de los ingresos brutos, establecido en el artículo 40 del Reglamento de Tributación Interna. Tenemos la responsabilidad del contador, el cual es cumplir con estas normas técnicas en las cuales están establecidas en la ley de los contadores. Tenemos la responsabilidad solidaria en caso de errores graves, lo que nos especifica que existe una responsabilidad de parte del contador con su cliente. En el caso de existir un perjuicio, deberá como tal asumir esta responsabilidad y tomar en cuenta que puede llevar a una pena, como lo establece en el Código Penal en su artículo 298. Un ejemplo, tenemos un contador que omita ingresos. Este contador podrá ser multado con hasta $5.000 y podrá también ser suspendido. Bueno, podemos seguir con el tema de los criterios para exigir la contabilidad, que es este capital, los ingresos y los gastos. Bueno, como tal, el capital viene a ser este monto general, el cual es necesario para mover esta actividad comercial. Los ingresos serían este dinero el cual ingrese al negocio y en el caso de un negocio, digamos, pueden ser las ventas y demás, la prestación de servicios. Tenemos los gastos que son, bueno, como sabemos, para poder brindar un servicio o para poder generar un producto, deben existir estos gastos para poderlos elaborar.
Bueno, hablamos de que existe una responsabilidad, entonces tenemos que la normativa tributaria nos habla de esta obligación de la contabilidad. Por lo tanto, debemos, en base a los ingresos anuales, generar un criterio directo en el cual exista este nexo entre los ingresos, entre el capital y los gastos, y mediante esto se pueda exigir una buena contabilidad. Es bueno, yo les voy a dar un caso práctico. En este contexto, Juan es el dueño de una tienda. Eh, Tiene ingresos de 200 y él lleva un cuaderno de registro. El SRI lo audita y la norma aplicable en este caso sería el artículo 37 del reglamento, eh, que es cuando hay excesiones de ingresos menores a 300.000. El problema es que si el SRI alega que sus gastos sugieren eh, mayores ingresos no declarados, puede ser multado o sancionado. La pregunta aquí es si Juan está obligado a llevar una contabilidad formal y cuáles serían las sanciones que él enfrentaría. El análisis sería que no está obligado a presentar, no está obligado a presentar, a rendir estas declaraciones, pero sí el SRI puede presumir algunos ingresos ocultos, está en todo su derecho a exigir la contabilidad. En el segundo caso, María es una contadora de una empresa y esta omite registrar $500.000 en ingresos. La empresa es multada por el SRI. En este caso, la norma aplicable va a ser el Código Penal en su artículo 298, que es la ley de los contadores. El problema que la empresa va a demandar a la empleada, a la contadora, por una negligencia. Eh, la, la pregunta aquí sería si María es responsable solidaria de la multa. Y claro que lo es, porque si se demuestra la negligencia o el dolo, puede ser sancionada y obligada a una indemnización. Gracias compañero Rooney. De aquí continúo yo. Bueno, con respecto al tercer caso, es sobre Pedro, el cual es un vendedor ambulante que no lleva contabilidad y enfrenta un juicio por una deuda. Esto, según el artículo 38 del Código de Comercio, sus registros informales no valen como una prueba, sino que esto debilita su defensa ya que no puede demostrar ni sus pagos ni sus transacciones. Básicamente lo deja sin efecto a una prueba válida. Bueno, con respecto al siguiente caso, continúa compañero. Siguiente diapositiva. Ahí sí. Ya. En el cuarto caso tenemos lo que es una pyme, que tiene como capital unos 200.000, los cuales solo llevan ingresos y egresos, los cuales ese día audita. Con respecto a este caso, es aplicable del artículo 37 del reglamento de ahí. El cual, como tal, el problema real es que este no cumple con lo que es la obligación de la contabilidad formal. Entonces, aquí la pregunta, ¿qué medidas debe tomar la pyme para regularse? Regularizarse. Esta debe implementar contabilidad formal, posiblemente contratar un contador y usar un software contable. Esto con el fin de poder solucionar su problema. Bueno, estas son algunas lecciones clave que nos deja esta presentación. Por ejemplo, la contabilidad es obligatoria para todos los comerciantes.
gracias al Código de Comercio, y para quienes superan umbrales financieros, según la normativa tributaria. Son los libros contables cruciales como pruebas y auditorías, capital, ingresos y gastos determinan lo que son las obligaciones tributarias. Con respecto a los riesgos legales que esto puede conllevar, no seguir esta normativa, está la pérdida de un valor probatorio, las multas por el SRI, así como responsabilidad compartida entre comerciantes y el contador. ¿Sí? Y bueno, como recomendaciones finales, pues básicamente se recomienda a los comerciantes mantener sus libros actualizados, incluso si no es obligatorio, así como trabajar con contadores capacitados. Para los asesores es vital, por su parte, conocer lo que es la normativa y mantener una continua capacitación con el fin de estar adaptados a las regulaciones actuales. Y por último, y por su parte también, finalmente usar lo que son software confiable y documentar todas las transacciones ayuda también a evitar cualquier tipo de problema. Bueno, muchas gracias.